Está en rojo. Le doy aquí y ya, comienzo. Aún no, O esto hay que bajarlo. hay que bajarlo. Por eso le ponen rojo. Ah, exactamente. Ponen eso. Aquí, dos veces. Buenos días. Les habla el doctor José Manuel Fábrega. El tema de hoy y el tópico es tumores de cabeza y cuello. La charla esta es importante porque es distinta a el abordaje de tumores de cabeza y cuello de otras especialidades como otorrinolaringología, eh, en el sentido de que la forma de ver el tratamiento y el diagnóstico de los cánceres de cabeza y cuello es un tratamiento en equipo combinado por nosotros, los cirujanos oncólogos, pero teniendo muy en cuenta el aporte que nos da la oncología médica y los radioterapeutas eh, en el abordaje en equipo de los tumores, tanto benignos como malignos, de cabeza y cuello. Es que comenzamos la charla diciéndoles que en cabeza y cuello pues existen varias secciones. La primera y la más común es la orofaringe que eh, implica desde los labios, tanto superior como inferior, como la orofaringe que incluye la lengua, el piso de boca, las encías, la mucosa bucal hasta el paladar blando. En la segunda sección de cabeza y cuello es la nariz, la parte nasal con las coanas y la nasofaringe, que es un área oculta donde los tumores se presentan con poco sintomatología hasta que no se haga una endoscopía directa. De allí sigue la faringe y la hipofaringe, que incluye el tercio posterior o base de lengua. Los dos tercios anteriores de la lengua son parte de la orofaringe. La base de la lengua o tercio posterior de esta es parte de la hipofaringe. Y después, seguido, posteriormente, está la laringe, que incluye tres secciones, que es la laringe supraglótica, la laringe glótica de las cuerdas vocales y la laringe inferior o subglótica, que es la parte de la laringe que está en el área del cricoides, debajo de las cuerdas verdaderas. De manera que con esto empezamos la charla eh, eh, diciéndoles que es muy importante la revisión de todas y cada una de estas secciones por todo médico que lleva a cabo un examen físico, y veremos durante la charla las formas como podemos ver endoscópicamente y visualmente estas áreas y buscar posibles cambios que sean o premalignos o ya tumores obviamente malignos. Así es que en la próxima diapositiva, vemos entonces la parte del cuello, que es la parte obviamente de drenaje de posibles tumores de la orofaringe, de la parótida, del área de cabeza y cuello. Y
El cuello lo dividimos entonces en regiones cuando hablamos el idioma oncológico de cabeza y cuello, y estas regiones son esencialmente 5 regiones. La región 1 es el área submentoniana y el área del triángulo digástrico. La región 2, 3 y 4 es la región de los ganglios de la cadena yugular interna. La región 2 es la yugular interna alta, la región 3 es la yugular interna media, la región 4 es la región de cadena yugular interna baja, la región 5 es la cervical posterior, donde cursa el nervio accesorio espinal y conlleva pues los ganglios de la región posterior del cuello. La región 6 es la región anterior que está en los músculos straps o los músculos preioideos. Así es que ustedes van a ver que en el idioma en que hablamos hablaremos de la clasificación de los tumores de cabeza y cuello de acuerdo a la clasificación TNM. T quiere decir el tamaño del tumor, N cómo se palpan o cómo se ven los ganglios regionales y M es si hay evidencia de metástasis a distancia. Entonces podemos decir, por ejemplo, que hay un tumor T1, que quiere decir de 0 a 2 centímetros, N1 o N0. N0 quiere decir que no hay ganglios palpables ni medibles por imagenología. O podemos decir que hay el metástasis a un N1. N1 quiere decir, como veremos después, 3 o menos de 3 ganglios y que estos están, por ejemplo, en región 1 o están en región 2 y de esa forma podemos hablar y entendernos entre los oncólogos qué tipo de tumor tenemos, dónde está y cuán avanzado está. Así es que es muy importante que sepan esta nomenclatura cuando hablamos de tumores de cabeza y cuello. Pasamos ahora a la epidemiología de cánceres de cabeza y cuello, que son conceptos generales, pero muy importantes que ustedes entiendan y conozcan esto. En cabeza y cuello, hasta ahora, la patología, los cánceres, los tumores son mucho más comunes, eran mucho más comunes en hombres que en mujeres de 4 a 1. Sin embargo, en los años más recientes, se ha visto como el cigarrillo se ha usado mucho más en las mujeres que en el tiempo de antes era más que todo en los hombres, igual que el alcohol, y por lo tanto la incidencia de cánceres de cabeza y cuello ha aumentado mucho más en las mujeres, llegando casi a estar a la par en uno que en el otro. El tabaco, como ven aquí, es culpable principal causativo de todos los cánceres de cabeza y cuello. Ya sabemos que el alcohol es sinergista y factor causativo también. Así que las dos causas más importantes hasta ahora, hasta recientemente, de los cánceres de cabeza y cuello es el fumar, ya sea cigarrillo o tabaco, el mascar tabaco y el uso del alcohol. Hay un síndrome que ustedes como estudiantes deben saberlo porque son preguntas de exámenes de board, que se llama el síndrome de Plummer-Vinson, que está asociado, se ve más en mujeres, mujeres con anemia, y está asociado a cánceres de hipofaringe. El virus del Epstein-Barr o Epstein-Barr virus
y el CA de nasofaringe, sobre todo en países asiáticos, tiene una relación causativa y la gran mayoría de los cánceres en Asia, los más comunes, son de nasofaringe asociados al virus del Epstein-Barr y la mononucleosis. Recientemente hemos visto una epidemia del virus del papiloma, el papilomavirus o en inglés HPV, que quiere decir Human Papilloma Virus, con cánceres de orofaringe, amígdala y lengua, pero esencialmente con cánceres de cabeza y cuello. Esto es una epidemia eh, que estamos viendo y que está reemplazando prácticamente el tabaco y el alcohol como principales causas de cánceres de cabeza y cuello. Esta incidencia se debe obviamente a transmisión sexual y por el uso de eh, sexo oral, donde se transmite el virus del papiloma, su área principal obviamente es el cervix y endocervix de la matriz, que se traslada a el área de cabeza y cuello y produce obviamente cánceres escamosos de cabeza y cuello. Esto es una epidemia lo que estamos viendo y hoy día en Panamá y en Estados Unidos la mayoría de los cánceres de orofaringe y de cabeza y cuello son causados por la presencia del virus del papiloma y es por eso la importancia de la vacunación de los niños entre 6 y 26 años con la vacuna del papilomavirus para disminuir la incidencia de cáncer de tanto del cuello de la matriz como de orofaringe. Por último, el betel nut, que es la nuez y el tabaco que usan muchos deportistas, sobre todo los jugadores de béisbol, que ya gracias a Dios se ha eh, eliminado, es causativo del carcinoma escamoso de la mucosa bucal, o sea, del cachete. Y esto se debe al contacto del tabaco y el betel nut, que es un carcinógeno, con la mucosa bucal y la producción de cánceres de esa área. Es que esto es muy importante que lo sepan. La patología de cánceres de cabeza y cuello, obviamente que el 90% son carcinomas escamosos. La leucoplaquia y eritroplaquia, que como su nombre indica, leucoplaquia es una mancha blanca y eritroplaquia es una mancha roja, son lesiones premalignas o inicios de malignidad y siempre deben ser mínimamente o biopsiadas o removidas en su totalidad para que el patólogo indique qué grado de displasia hay y si ya la displasia ha pasado a una displasia severa, que es sinónimo con carcinoma ya formal en situ primero e invasor después. Así es que es muy importante que busquen por cambios blanquecinos en la mucosa o rojizos eritroplaquia para poder evitar el paso de estas lesiones premalignas a lesiones ya definitivamente malignas e invasoras. La parótida, las glándulas parótidas, eh, eh, es importante que sepan que son unas glándulas que presentan con la más amplia variedad de tipos de histología en un órgano. Por ejemplo, el hígado, el colon, órganos grandes
presentan 2, 3, a veces 4 histologías distintas. La parótida, sin embargo, presenta alrededor de 8 histologías distintas y cada una tiene un pronóstico distinto y una agresividad distinta. Es importante que sepan también patológicamente que el 80% de los tumores de la parótida son benignos. La mayoría son adenomas pleomórficos o tumores mixtos. Otros son oncocitomas, también de tipo benigno, y 20% son adenocarcinomas de la parótida. A medida que las glándulas salivares, que son las parótidas, las glándulas submaxilares y las glándulas salivares menores que están en la mucosa de la orofaringe, disminuyen de tamaño, el chance de malignidad aumenta. Por eso la parótida, que es la más grande, el 80% son benignos, el 20% malignos. Cuando bajamos a las glándulas submaxilares que se encuentran en el triángulo digástrico del cuello, allí 50% de los tumores son malignos, 50% son benignos. Y cuando hablamos de glándulas salivares menores, que son microscópicas, productores de saliva en la mucosa bucal y en toda la orofaringe, la gran mayoría son malignos. El 80% son malignos y el 20% benignos. Estos son conceptos patológicos muy importantes que ustedes tienen que saber. La próxima, vamos ahora a la parte de presentación clínica de los cánceres o los tumores de cabeza y cuello. El síntoma más común de los tumores de cabeza y cuello es el dolor. Y esto se debe obviamente a la infiltración de los tumores a los nervios periféricos del área que producen dolor. Otros son úlceras que no sanan, toda úlcera que no sana en la orofaringe, en cualquiera de las secciones de cabeza y cuello, son cánceres hasta que se prueben de otra forma. Ronquera, disfagia y masa en el cuello son 3 de los síntomas más comunes para cánceres de cabeza y cuello. Desgraciadamente en nuestro medio, en Panamá y en medios, aún en Estados Unidos, una de las formas más comunes de presentación de los cánceres de cabeza y cuello es una masa en el cuello. Y una masa en el cuello es un cáncer metastásico de orofaringe o de hipofaringe o de laringe o de nasofaringe hasta que se pruebe de otra forma. Cualquiera de estos síntomas que no se resuelven en 2 semanas debe ser investigada definitiva y detalladamente por cirujano de cabeza y cuello o paciente o especialistas en otorrinolaringología. De nuevo, repito, presencia de leucoplaquia o mancha blanca o eritroplaquia o mancha roja debe mínimamente biopsiarse, idealmente removerse. El examen de cabeza y cuello es muy importante y hasta el psiquiatra que examine a un paciente debe conocer, hacerlo y llevar a cabo un examen completo de cabeza y cuello. La primera parte obviamente es la inspección visual y palpación bimanual de la orofaringe con un guante, sobre todo los bordes laterales de la lengua, el área de la amígdala y la mucosa bucal.
visual y por palpación, buscando enduraciones o cambios, como hablamos, de ulceraciones o eh, eh, leucoplaquias o eritroplaquias. El examen de laringe e hipofaringe se debe hacer por vía indirecta y todo médico en su consultorio debe tener una lámpara de cabeza y espejos laringios para sostener la lengua y con la lámpara de cabeza ver a través del espejito indirectamente la parte posterior de base de lengua, de hipofaringe, las valéculas, que son partes de la hipofaringe, y toda la laringe supraglótica, la valécula y las cuerdas vocales, tanto las verdaderas como las falsas, verlo indirectamente. Eso no cuesta nada, coge solamente 5 minutos y debe hacerse en toda persona. El especialista, como nosotros en cabeza y cuello, llevamos a cabo pues un estudio mucho más directo y completo, y esto se hace por endoscopía flexible, que es un catetercito chico que se pasa a través de, idealmente, de la nariz. Se examinan las coanas, se examina la nasofaringe, que es un área oculta. Se examina entonces la faringe posterior, la hipofaringe, las valéculas, eh, los senos hipofaringios y toda la laringe, tanto la supraglótica como la glótica y la subglótica. Parte del examen de cabeza y cuello es el examen de los nervios craneales. Los nervios craneales obviamente incluyen el trigémino, que es el nervio que inerva el área de la cara, eh, eh, y se busca de esa forma pérdida de la sensibilidad, o si hay dolores como lo que llamamos neuralgia del trigémino, que muchas veces puede estar causada por tumores del área periorbitaria. Las glándulas salivares deben examinarse manualmente y visualmente también. Y después, pues, se examina el cuello y se examinan las 6 regiones del cuello de que hablamos, la región 1 a la región 6, por la presencia de adenopatías o masas. La localización de metástasis al cuello son predictivas de la localización del primario. ¿Qué quiere decir este renglón? Este renglón quiere decir que si el paciente se presenta con una masa en la región 2 del cuello derecho, por ejemplo, esto nos indica que el lugar del primario, de donde se origina el cáncer, lo más probable es que venga del área de la amígdala o de el borde de la lengua, de los tercios anteriores de la lengua. Cuando la masa se presenta en la parte inferior, por ejemplo, en la región 4, es muy común que venga de la tiroides, porque está contigua a esta región 4. Cuando se presenta en la región cervical posterior, el culpable que uno busca principalmente es la nasofaringe. Así es que estos son conceptos que, como le digo, son conceptos de cirugía oncológica y que tienen que saberla porque los van a necesitar cuando
roten por la parte clínica y tienen que examinar a pacientes que presentan ya con patologías específicas. Aquí en esta diapositiva vemos la forma que cualquier médico, aunque sea un psiquiatra, puede examinar primero la orofaringe y segundo, como ven aquí, con una lámpara de cabeza y un espejito, la parte posterior de la hipofaringe, base de lengua, y la laringe, como ven en la parte B, está la valécula arriba, están las cuerdas vocales falsas abajo, y la parte de las cuerdas blancas son las cuerdas verdaderas, y muy importantemente el fold, en inglés se llama el fold, o la comunicación de los aritenoides, están en la parte posterior de las cuerdas vocales y la valécula. Así es que un examen completo debe hacerse de todo paciente de forma indirecta, y si es especialista, pues de forma directa con un endoscopio chiquito que se pasa a través de la nariz y se examinan todas las regiones de la cabeza y cuello que hemos hablado. Aquí vemos específicamente el 1 es la valécula. El 7 es lo que se llama en inglés el ariepiglottic fold, que es el fold entre el aritenoide, que es el número 6, 5 y 6 aquí, y la valécula, que es el 1. Ese es el fold ariepiglótico. El 3 es las cuerdas falsas, pero son parte de la laringe supraglótica, y las cuerdas vocales verdaderas, que son el 2, que son las blancas, que son las que se mueven pues para el habla. Debajo de estas cuerdas vocales blancas o verdaderas está el área subglótica, que también debe examinarse cuidadosamente en todo examen de cabeza y cuello. Eh, Hay principios básicos en cánceres de cabeza y cuello que ustedes tienen que saberlo. Y esto se lo damos más que todo a residentes de cirugía que quieren especializarse en oncología quirúrgica, o pacientes que quieran ir a la especialidad de otorrinolaringología. Una masa en el cuello con primario oculto. Nunca debe biopsiarse la masa del cuello sin antes buscar exhaustivamente el primario. Este es un error que yo veo todos los días en mi consultorio de cirujanos generales o de otras especialidades, que ven que el paciente se presenta con una masa en el cuello, digamos en el medio del cuello, examinan la orofaringe rápidamente, no ven nada y van de una vez a la masa en el cuello a biopsiarla abiertamente. Esto lo que hace es implantar células tumorales, y es eh, eh, un error garrafal oncológico cometido por muy frecuentemente. eh, eh, Cuando uno tiene una masa en el cuello y por los exámenes que hemos hablado, esa masa no encontramos un primario por los exámenes indirectos o directos, ese paciente yo lo llevo al salón de operaciones, le damos anestesia general, se hace un examen completo, palpando y visualizando, y si no encontramos nada, tomamos muestras o biopsias a ciegas de las áreas más comunes de cáncer de cabeza y cuello. La primera que existe es la amígdala,
y la segunda, los bordes laterales de la lengua. Es muy común que los tumores primarios se originen en los bordes laterales de la lengua y no en el dorso de la lengua. Casi siempre lesiones del dorso de la lengua son lesiones benignas. eh, 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 una de ellas es la romboide, que parece tumor, pero es benigna. Y las de los laterales de la lengua casi siempre son lesiones infiltrantes que están duras a la palpación, blancas o ulceradas a la visibilidad. Considerar examen bajo anestesia y biopsia de áreas probables guiadas por la localización de la masa metastásica. Vuelvo y repito por tercera vez esto. El uso de la neoadyuvancia, y aquí viene un concepto que yo no sé si ustedes lo tienen, pero que lo tienen que conocer cuando roten por el oncológico y por los cirujanos oncólogos. La neoadyuvancia, como su nombre quiere indicar, neo es de nuevo, adyuvancia es de adicional a cirugía. Hay dos conceptos en el tratamiento de cánceres en general. Una es la neoadyuvancia, que es el tratamiento previo a la cirugía, cuando son tumores muy agresivos o tumores muy grandes. Damos un tratamiento de inducción de quimioterapia o radioterapia o ambas cosas previo a pasar a una cirugía, porque la neoadyuvancia reduce, a veces hasta desaparece el tumor y no hay que operar, pero en general reduce el tamaño del tumor y hace una cirugía mucho más fácil que las cirugías masivas que hacíamos en el tiempo de antes cuando yo me entrené. Eh, Esto está basada en quimioterapia y la droga principal que se utiliza es el cisplatino, eh, que puede evitar cirugías masivas, como dijimos, y preservar órganos. En el tiempo de antes había que hacer, por ejemplo, laringectomías totales, que los pacientes quedaban con traqueostomas y tenían que aprender a hablar con máquinas. Hoy día, con la neoadyuvancia, ya sea quimioterapia o radioterapia, podemos preservar la laringe o la mandíbula hasta en 70% de los casos. En el tiempo de antes, cuando yo me entrené, hacíamos cirugías masivas que le llamábamos procedimientos de comando. Se llamaba así porque reflejaban las deformidades que se veían en la Segunda Guerra Mundial en los comandos raids de los soldados de la Segunda Guerra Mundial, que venían con la mandíbula explotada por granadas, etcétera, y había que remover los huesos de la mandíbula. Quedaban deformidades masivas que se llamaban Andy Gump deformities, por un muñequito eh, de caricatura, y eran pacientes que vivían ya una vida muy, muy limitada, no podían comer sino papilla, etcétera. Hoy día, con la neoadyuvancia y los avances en la cirugía de cabeza y cuello, podemos disminuir la cirugía y lograr igual o mejores sobrevidas del paciente. Próxima. Esto es lo que hablamos en antes, la clasificación TNM, que ustedes van a tener que saber en todo tipo de tumor, ya sea de estómago, ya sea de esófago, de colon, de tiroides, de lo que sea. Y se llama clasificación TNM porque implica el AT,
que va con el tamaño del tumor. Así pues, un tumor T1 es un tumor de 2 centímetros de tamaño o menos. Un T2 es de 2 a 4. Un T3 es un tumor mayor de 4 centímetros. Y los T4 ya son tumores que invaden estructuras contiguas o invaden hueso, músculos, sobre todo los pterigoideos, etcétera. La N va con el estadio o la palpación o la visualización de los ganglios en la palpación o en los CAT scans, y es el N1, en este caso de orofaringe, es un solo ganglio menor de 3 centímetros. N2 son múltiples ganglios del mismo lado de la lesión, ipsilaterales, pero no mayores de 6 centímetros. Y N3 ya son ganglios metastásicos mayores de 6 centímetros. Así es que esto es muy importante que tengan en cuenta la clasificación TNM, que va a variar para orofaringe, para laringe, como veremos. Eh, la clasificación TNM entonces nos dicta cuál es el estadio del cáncer de cabeza y cuello. De manera que el estadio 1 es una lesión temprana y es un T1N0M0, quiere decir que es un tumor menor de 2 centímetros de tamaño, sin ganglios palpables ni visibles en CAT. Un estadio 2 es un T2N0M0, en el cual tampoco hay ganglios metastásicos, pero ya el tumor va entre 2 y 4 centímetros de tamaño. Y estadios ya 3 implica o tumores más grandes de 4 centímetros, que son T3, aunque no tengan ganglios, o tumores más chicos, pero ya con ganglios N1, o sea, inicio de ganglios positivos. Estadio 4 se subdivide en A, B y C, en base a eh, 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 ganglios mucho más grandes, mayores de 6 centímetros, o adheridos a hueso o a estructuras contiguas. Es que esto es importantísimo porque vamos a decir, el paciente X llegó con un tumor T2N0M0 estadio 2, de primario en amígdala, y ya con eso sabemos exactamente qué tenemos que atenernos, y de allí vamos a decidir en el tratamiento, como vamos a ver ahora. Esta próxima diapositiva es importantísima también, porque nos describe los tipos de radical de cuello, los tipos de disección radical de cuello. Esto implica obviamente la remoción en bloque de los ganglios del cuello. Y hay 3 estructuras importantísimas en su clasificación en el cuello, que tener en cuenta cuando vamos a hacer cirugías radicales de el cuello. La primera estructura es el músculo esternocleidomastoideo. La segunda es la vena yugular interna, y el tercero es el nervio accesorio espinal que cursa en el triángulo posterior del cuello. La disección radical más común que se hacía y que todavía pues se hace es la disección radical estándar de cuello. En esta disección radical se sacrifica, o sea, se remueve en bloque con todos los ganglios del cuello los 3 componentes: el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular interna y el nervio accesorio espinal, y se remueven todos los ganglios desde el nivel 1 al 5
en bloque con estas tres estructuras. La disección otra es la disección radical modificada de cuello, donde se preservan las tres estructuras que hablamos arriba. eh, Se preservan las tres, pero la linfadenectomía, o sea, la resección de los ganglios, es igual del 1 al 5. Esta preservación es muy importante porque disminuye la deformidad y la funcionalidad con que queda el paciente en el postoperatorio, y esto lo podemos hacer con la neoadyuvancia, que nos permite hacer cirugías menos deformantes que la disección radical de cuello estándar. En la disección radical de cuello estándar, de las tres estructuras, la más importante es el nervio accesorio espinal, que inerva el músculo trapecio del hombro. Cuando tenemos que sacrificar este nervio, y no es nada raro, el paciente queda con una atrofia del músculo trapecio y dolores debido a la atrofia y poca funcionalidad de ese hombro. Y esto molesta muchísimo al paciente. Así que en la modificada tratamos de preservar ese nervio si es posible y no está metido dentro del bloque ganglionar que hay que remover. La tercera tipo de radical de cuello que se está haciendo cada vez más con la neoadyuvancia es la disección selectiva del cuello, a donde se resecan niveles limitados de ganglios. Por ejemplo, si al dar la neoadyuvancia, la quimio, podemos disminuir la cantidad de tumor y nada más queda tumor en el triángulo digástrico, por ejemplo, entonces hacemos disecciones supraomoioideas, que son disecciones arriba del músculo homoioideo, selectiva, con poca deformidad y poca deformidad al paciente. Así que estos son conceptos que tienen que saber si van a tratar tumores de cabeza y cuello. La próxima, los cánceres de orofaringe, ya hemos hablado de ellos, pero voy a repetir algunas cosas para recalcárselo. Y esto, como les digo, más para los residentes de cirugía, pero los estudiantes que están rotando ya por, eh, por la clínica, todos los que rotan conmigo en el Centro Médico Paitilla o Hospital Paitilla hoy día, eh, recalcamos esto y les doy esta charla con mucho detalle, porque son conceptos básicos de errores que se cometen frecuentemente y que pueden definir la curabilidad del paciente. La orofaringe ya lo hablamos, esta incluye el labio, la mucosa bucal, el piso de boca, el paladar, tanto el paladar blando como el paladar duro, y la faringe. La lengua presenta el cáncer más, más comúnmente en los bordes laterales de los 2/3 anteriores, pero la base de la lengua también, y la base de la lengua ya hablamos que es la hipofaringe y no la orofaringe. La mucosa bucal eh, 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 presenta pocos tumores de cabeza y cuello, excepto en pacientes que fuman o mastican tabaco o el betel nut, que es una nuez que ya gracias a Dios se ha prácticamente eliminado en el mundo. Los tumores del paladar, aquí hay algo que tienen que saber, como hablamos anteriormente, el 90% de los tumores de cabeza y cuello son escamosos, pero los tumores en el paladar, tanto blando como duro,
son tumores de las glándulas salivares menores y por lo tanto son adenocarcinomas y no carcinomas escamosos. Esto es muy importante que lo sepan. Eh, eh, Hay glándulas salivares menores debajo de la mucosa de toda la orofaringe y estas pueden presentar adenocarcinomas de ellas mismas. De nuevo repetimos la epidemia de cáncer escamoso en pacientes no fumadores, mucho más jóvenes que los que veíamos y debido al papiloma virus. Ya esto lo hablamos y es una epidemia que tenemos que solamente la vamos a corregir vacunando los pediatras a los niños, tanto hombres como mujeres. El CA de lengua es obviamente el más común de los cánceres de cabeza y cuello, hasta un 37% de ellos. Cuando está asociado al papilomavirus, se dice que tiene un mejor pronóstico y esto lo sabemos porque a la biopsia que hacemos se le hace un estudio de una mutación de una proteína que se llama proteína 16 plus que se ve en el papilomavirus y en los tumores asociados al papilomavirus. Su tratamiento hoy día, sin embargo, debe ser tan agresivo como aquel que es causado por el tabaco y el alcohol, que tiende a ser tumores mucho más agresivos. Lo veíamos mucho en tomadores alcohólicos en Nueva York, donde yo me entrené. Los irlandeses tomaban muchísimo, había mucho alcoholismo y fumadores y venían con tumores de cabeza y cuello muy agresivos, donde había que hacer las cirugías estas deformantes que se llamaban procedimientos comando. Los tumores del piso de boca tienden a invadir la lengua y la mandíbula y necesitan resecciones marginales del hueso mandibular. Marginales implican remoción de parte del hueso mandibular para evitar resección de ese hueso que el paciente después no puede masticar adecuadamente. Hay casos en los cuales sí hay que remover un segmento de la mandíbula, pero hoy día es raro que tengamos que remover toda la mandíbula. Cuando se remueve un segmento de la mandíbula, yo tengo el equipo de cirugía plástica que tiene que reconstruirme esa mandíbula con una placa, con placa y tornillos para que la mandíbula quede con la fortaleza adecuada y pueda masticar. Los tumores del labio son tratados diferentemente y casi todos son abordables con cirugía. La cirugía consiste en resecciones en V, o sea, se resecta un segmento en forma de V de labio y se cierra primariamente o se rotan colgajos con cirugía plástica y quedan, los colgajos se rotan ya sea del labio superior hacia el inferior o del labio inferior hacia el superior y quedan cosméticamente bastante aceptables. La próxima diapositiva es definir entonces, una vez que hemos hecho el diagnóstico del cáncer de orofaringe, en este caso, las etapas tempranas, o sea, la 1 y la 2, tumores que no tienen ganglios y que son 0 a 2 centímetros o 2 a 4, la mayoría se pueden tratar con cirugía excisional y conseguir márgenes negativos, quiere decir remover suficiente tumor y cierres primarios con algo de deformidad
en el habla, el paciente habla con un poco de dificultad que va mejorando con los años, pero no necesita quimio ni radio en la mayoría de estos casos. Las disecciones de cuello solo con ganglios metastásicos se hacen y en pacientes de primarios de alto grado de riesgo de metástasis, o sea, tumores muy agresivos de grados altos, o sea, de agresividad alta, si se les hace también ya sea disecciones selectivas de ganglios, aunque no estén palpables, o hoy día hacemos excisión de ganglios centinela que vamos a hablar un poquito más adelante. Eh, y estos obviamente es cuando los ganglios no están palpables y queremos saber si hay metástasis ocultas por tumores de tempranos que ameritan entonces sí tratar el cuello, ya sea con radioterapia o con disecciones del cuello. Etapas avanzadas, o sea, aquellos pacientes que vienen ya en etapas 3 y 4, todos van a ir a neoadyuvancia, de la cual hablamos en antes, con protocolo de inducción y quimio y radioterapia. ¿Qué quiere decir esto? Yo personalmente uso un protocolo que se llama el protocolo TAX 324, TAX 324, o el uso de quimioterapia combinada con 5-fluorouracilo y cisplatino. El protocolo TAX 324 es mucho más agresivo y tiene resultados mucho mejores, como veremos. Eso se usa para la neoadyuvancia cuando hay etapas avanzadas que vienen con masas en el cuello, ganglios obviamente palpables o invasiones locales. Próxima. Aquí ven tipo de cirugía que hacemos cuando el tumor está en la lengua, pero en la parte lateral de la lengua, la resección que se hace es una resección local que se puede hacer sin cortar la mandíbula si está en uno de los tercios anteriores de la lengua, o si está en un tercio más posterior, se transecta la mandíbula, aunque no se reseca, para tener acceso a las partes posteriores de la hipofaringe y de la base de la lengua y poder resecar, y después el cirujano plástico pone una placa en la mandíbula para reconstruirla. La próxima es otro abordaje local. Esto es para lesiones de la hipofaringe en las cuales hacemos una disección en el cuello y hacemos una faringotomía, o sea, una entrada a la hipofaringe a través de la faringe. Vemos el tumor, lo resecamos, vemos los ganglios, tomamos muestras de los ganglios y al paciente se le da después un tratamiento adyuvante versus neoadyuvante. Adyuvante quiere decir que el tratamiento es posterior a la cirugía y la gran mayoría de las veces esto va a ser radioterapia. La próxima. El protocolo de neoadyuvancia, como hemos dicho, el tradicional es el 5-fluorouracilo y cisplatino. Esto fue el inicial y tiene buenos resultados, pero con el más moderno, que es el que uso yo y que usamos los oncólogos médicos que trabajamos en equipo, es como les dije, el protocolo TAX 324 que utiliza 3 ciclos de quimioterapia de inducción con PTF. PTF quiere decir cisplatino, Taxol y 5-fluorouracilo, seguido de quimio y radioterapia
de radioterapia con carboplatino después de la inducción de quimioterapia. Reevaluamos al paciente después y si queda residuo, entonces operamos y la cirugía es una cirugía mucho menor que las radicales y comandos que hacíamos en el tiempo de antes. El TAX 324, como es mucho más agresivo, también es más efectivo con 33% de respuesta completa, o sea, 33% de posibilidad de cura sin siquiera si operar al paciente, versus 19% en la original que ya no la estamos usando. Si la respuesta a la inducción es muy buena, pero queda algo de residuo, eh, allí es donde se toma la decisión de si al paciente se le da quimio y radioterapia de forma adyuvante después de cirugía o si la respuesta es completa, se obvia la cirugía y se observa al paciente. Una diferencia del cielo a la tierra a lo que hacíamos antes porque nada más teníamos la cirugía. Así que el concepto aquí de tratamiento en equipo de cánceres en general y sobre todo cabeza y cuello es muy importante que lo tengan claro y muy claro. La próxima, el SEA de laringe, que es la otra sección de cabeza y cuello. Como ya dijimos, se subdivide en la laringe supraglótica. Esta va desde la epiglotis a los ventrículos laringeos. Incluye la epiglotis, los aritenoides, las bandas aritenoideas, las cuerdas falsas y hasta los ventrículos laringeos, pero no las cuerdas vocales verdaderas. La glótica incluye las cuerdas vocales verdaderas y la subglótica desde las cuerdas vocales hasta el cartílago cricoides hacia abajo de las cuerdas vocales. Son las tres regiones de la región de la laringe. Vuelvo y repito, el TNM aquí es distinto al de orofaringe y aquí el T1 es un tumor en un solo sitio de la cuerda vocal, o sea, en la cuerda vocal izquierda o en la derecha o en la parte anterior. Un T2 es un tumor en más de un sitio de cuerda vocal, pero las cuerdas vocales son movibles. Un T3 es un tumor en laringe, pero las cuerdas vocales están fijas, o sea, no se mueven porque están infiltradas por el cáncer. Ya esto estamos hablando de un tumor que infiltra significativamente, que es el T3 de laringe, eh, que la diferencia es que ya los músculos intrínsecos que mueven las cuerdas vocales están infiltrados por tumor. Ya los T4, tanto T4A como T4B, son tumores localmente muy avanzados, donde están infiltrando ya sea el cartílago tiroideo, la tráquea, el cuello o los huesos de la vértebra carótida o mediastina. Aquí estos obviamente, todos estos tumores de T3 para arriba deben recibir terapia neoadyuvante antes de pensar en ningún tipo de cirugía. Los N aquí son distintos a orofaringe, pero N1 es un solo ganglio positivo menor de 3 centímetros, que sí es igual, y los N2 son ganglios mayores de 3 centímetros o múltiples menores de 6 centímetros. Ya estamos hablando de tumores avanzados. Yo no espero que ustedes se sepan exactamente la clasificación TNM, pero sí que sepan cuando es un tumor temprano, T1, T2, o cuando es un tumor
avanzado, ya sea por tamaño o ya sea por metástasis a ganglios. La próxima eh, es el TNM de la laringe glótica, que es bastante similar en una cuerda vocal T1, en ambas cuerdas vocales T2. T2 ya son tumores que invaden la supra o la subglotis, pero las cuerdas siguen movibles. El T3, como les dije, es fijación de las cuerdas y T4 son tumores ya mucho más avanzados. Esto es un resumen de lo que ya hemos hablado anteriormente en la diapositiva anterior. El CA de laringe, el, 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 el tratamiento es totalmente distinto a los que hablamos de orofaringe y avanzados de cuello. El fin del tratamiento del CA de laringe es una cura del cáncer con preservación de la función laringea. Etapas tempranas T1 y T2, que las cuerdas vocales están movibles. El tratamiento es cirugía o radioterapia. Sin embargo, aquí la cirugía es muy deformante y le cambia la forma de hablar al paciente y por lo tanto casi siempre preferimos tratamiento de radioterapia, que es muy efectiva con una relativamente alta curabilidad con solo radioterapia. La cirugía produce más disfunción con laringectomías verticales u horizontales. Quiere decir que hay que abrir el cartílago tiroideo para separarlo, resecar la cuerda vocal que está involucrada, y esto deja una voz algo comprometida, lo cual no sucede cuando se utiliza radioterapia. De nuevo, las etapas más avanzadas, T3, T4, todos van a ir a tratamiento neoadyuvante con el protocolo combinado TAX 324 de que hablamos, que preserva el 70 al 80% de las laringes, que antes había que hacer una laringectomía total y dejar al paciente hablando, ya sea con voz esofágica o con una maquinita. La laringectomía total hoy día solamente si hay residuo después de la radioterapia o si el tumor ha recurrido, ha regresado. La próxima es repetir lo mismo. Las etapas tempranas, el tratamiento es radioterapia. Hoy día la radioterapia la damos con un acelerador lineal, no con megavoltaje como se hacía en el tiempo de antes, y con una técnica que se llama de intensidad modulada, o en inglés se conoce como IMRT, por Intensity Modulated Radiotherapy. Se da un tratamiento mínimo de 70 grays, que son 7000, lo que antes se conocía como RATS, que hoy día son 7000 centigrades o 60 o 70 grays. En etapas avanzadas, volvemos de nuevo a inducción de quimioterapia y se utiliza entonces radioterapia más carboplatino. Aquí es importantísimo, sobre todo los residentes, que sepan que la quimioradioterapia, la parte de la quimioterapia que es el carboplatino, se utiliza porque aumenta el efecto de la radioterapia en el tumor, no por la misma droga de quimioterapia como en la parte de PTF de inducción,
sino que implica un aumento en la efectividad de la radioterapia. Metástasis a ganglios en CA de glotis es muy rara porque eh, el cartílago tiroideo tiende a ser una barrera y al revés de los ganglios de orofaringe y de nasofaringe, en los cuales las metástasis a ganglios son muy comunes en, en la sea de la glotis verdadera, son mucho más raros. Esto es otro tip, otro concepto que tienen que saber porque son preguntas de boards. Cuanto a las otras dos regiones de cabeza y cuello, eh, son regiones ocultas y la más común es la nasofaringe. Esta nasofaringe es el tumor más común en China y la exposición al virus del Epstein-Barr, que ya lo dijimos, es la causa principal. Su tratamiento es quimioterapia de inducción más quimioradioterapia al primario y cubrir ambos cuellos con radioterapia porque la cirugía de la nasofaringe detrás de la coana y en la base del cráneo es muy peligrosa, muy deformante y no muy efectiva. Y el tratamiento actual con radioterapia moderna, el uso del IMRT, que evita radiar estructuras normales muchísimo, nos ha producido un aumento importante en la curabilidad de estos tumores. Sin embargo, el tumor de nasofaringe es el de peor pronóstico de todos los de cabeza y cuello y la sobrevida es solamente alrededor de la mitad al 40%. La próxima, los senos paranasales rápidamente, ya terminando. Los senos paranasales se componen entre los paranasales maxilares, los frontales, los etmoidales y esfenoidales. Los síntomas más comunes son obstrucción nasal, otitis media, dolor y sangrado o epistaxis nasal. Esta evaluación de senos paranasales necesita un CAT scan como mínimo. Hoy día el CAT scan espectral, que es de 512 cortes, versus el regular, que es de 64 cortes. El espectral lo tenemos en Centro Médico Paitilla y es mucho más detallado que el actual que está en los otros lados, que es de 64 cortes. En Paitilla y en el Seguro Social están los espectrales. O se hace un PET-CT, que es Positron Emission Tomography, con un CT. Y aquí es importante que ustedes sepan que un CAT scan lo que hace es ver la parte anatómica del tumor, el tamaño del tumor, cuánto infiltra, etcétera, pero no la funcionalidad. El PET lo que hace es que inyecta un medio de contraste específico que se concentra en tumores ocultos y nos da mucho más detalles de si el tumor está en otras áreas metastásico o no. Así que la tendencia hoy día es en senos paranasales y aún en todos los tumores que hemos hablado, hacer un PET-CT para descartar metástasis a distancias, que gracias a Dios en cabeza y cuello es raro, pero existe y siempre estadiamos al paciente con PET-CTs. ¿Okay?
Acuérdense, el lugar más común para tumores paranasales son los maxilares y acordarse que el seno maxilar, el techo del seno maxilar es el piso de órbita, por lo que antes que teníamos que operar, porque no teníamos una radioterapia tan precisa, teníamos que hacer maxilectomías que implicaba también remover todo el ojo de ese lado, la órbita, todo el ojo y el paciente pues quedaba con una deformidad y un hueco muy significativo. Se le ponía una prótesis obviamente, pero una deformidad muy visible. De manera que los senos paranasales hoy día los tratamos, si son tempranos, con radioterapia, si son más avanzados, con neoadyuvancia más radioterapia. Aquí hay unos tumores ya para ir terminando que se los estoy mencionando porque son preguntas de boards y ustedes deben entender y conocerlos si se los preguntan. Hay múltiples tumores raros en el área de los senos paranasales. Estos tumores raros, uno de ellos es el que se llama estesioneuroblastoma. Son tumores del nervio olfactorio. Acuérdense que el nervio olfactorio se sienta en la placa cribiforme de la nasofaringe. Y aquí en ese nervio pueden salir tumores que se llaman estesioneuroblastoma. Son muy raros, pero tienen que saber que existen, cuyo tratamiento también en la mayoría de los casos es radioterapia o puede ser cirugía también, pero allí sí hay que involucrar a un neurocirujano porque hay que entrar en la parte anterior de del cráneo. El otro tumor que sí es más común y que tienen que saber que existe es el angiofibroma. El angiofibroma es un tumor vascular en la nasofaringe. Se presenta en pacientes jóvenes con epistaxis o sangrado nasal masivo. Cuando un paciente joven se presenta con un sangrado o epistaxis importante, hay que pensar en este tumor, el angiofibroma. Y el angiofibroma, por nada biopsiarlo o el paciente se va a desangrar en la biopsia. Hay que pensar en el tumor, hay que hacer una endoscopía, ver si es una masa sólida de nasofaringe, pensar en que es un angiofibroma y prepararse para cirugía con 4 unidades de sangre para removerlo con mucha pérdida de sangre, pero rápidamente por un cirujano de cabeza y cuello que sabe operar estos tumores. El otro tumor es un tipo de linfoma que se llama el linfoma angiocéntrico. Obviamente que el tratamiento aquí es quimioterapia moderna, al cual hay curabilidad muy alta de los linfomas de cabeza y cuello. eh, eh, y el tratamiento más común es el R-CHOP, que es quimioterapia, eh, que, como digo, pues es muy curativo. Pasamos ahora a la última parte. eh, Vamos a pasar a la última parte, que ya esta diapositiva la hemos hablado a saciedad. Y esta última parte es de las glándulas salivares. Y aquí es muy importante que sepan esto porque uno de los errores más grandes es el tratamiento de tumores de glándulas salivares. Voy a repetir algo de lo que ya he dicho.
Las glándulas salivares son las mayores y las menores. Las mayores son las parótidas, submaxilares y sublinguales. A medida que el tamaño de la glándula salivar disminuye, la posibilidad de ser maligno aumenta. Por eso, parótida 80% benigno, 20% maligno. Submaxilar 50 y 50. Y sublingual 80% maligno, 20% benigno. Sublingual y salivares menores. Vuelvo y repito, la parótida presenta la mayor diversidad de histologías que otros sitios y cada una tiene una agresividad específica y un tratamiento específico. La parótida, como ya saben por su anatomía, se divide por el nervio facial, el nervio 7, entre los lóbulos superficial y el profundo. El 90% de los tumores de la parótida salivar son de parótida y estos 80% son benignos, repitiendo lo de arriba. El más común de todo es lo que se conoce como tumor mixto benigno, en inglés benign mixed tumor, y el nombre real de este tumor mixto es el adenoma pleomórfico. Es benigno y su tratamiento es cirugía, pero una cirugía que hay que saberla hacer. Otro tumor es el tumor de Warthin's, también benigno, tiende a ser bilateral y en fumadores, y tienen que conocer esto porque tiende a ser quístico y en hombres más comúnmente. El otro tumor benigno de la parótida son los oncocitomas. Eh, los benignos solamente necesitan parotidectomía, pero hay que hacer una parotidectomía bien hecha y oncológica, o también hay recurrencias locales aunque sean benignos. En la próxima vemos entonces los tipos de parotidectomía eh, eh, que tratamos en cirugía oncológica. La parótida tienen que saber ustedes que contienen ganglios de cabeza y cuello, por lo que debe removerse como parte de la linfadenectomía cuando operamos tumores de la cabeza, del piel, ya sean melanomas, ya sean escamosos. Acordarse de que la primera región a donde van los melanomas de cabeza, de cuero cabelludo, de frente, de cara, es a las glándulas parótidas. Y hay que hacer parotidectomía formal en pacientes que tienen ganglios palpables con tumores de el área de la eh, eh, frente, de la cuero cabelludo, etcétera. Los tipos de parotidectomía son dos. La parotidectomía superficial o subtotal, yo prefiero el término subtotal, y la total, en la cual ambos lóbulos que están divididos por el nervio facial, el superficial y el profundo, son removidos. En tumores del lóbulo profundo, que son más raros, son los que están posterior, debajo del nervio facial, tienden estos tumores a crecer y a abombar las amígdalas o la amígdala de ese lado. De manera que cuando ustedes examinan la orofaringe de ese paciente y ven una glándula amígdala abombada hacia adelante, eso es un tumor del lóbulo profundo de la parótida, hasta que se pruebe de otra forma, y hay que hacer un CAT scan para hacer el diagnóstico.
Los tumores de la parótida, eh, ya malignos, hablamos de los benignos en antes, como les dije, la parótida tiene alrededor de 8 tipos histológicos distintos y cada uno se trata por su agresividad de forma distinta. Los más comunes malignos es el mucoepidermoide de bajo grado y el carcinoma de células acínicas de bajo grado. Estos se tratan igual que los benignos con una cirugía bien hecha de parotidectomía subtotal, y no necesitan tratamiento posterior. Los otros son de alto grado y son el mucoepidermoide de alto grado, el tumor adenocístico o carcinoma adenoquístico, y este es un tumor muy agresivo que tiende a producir metástasis a los nervios contiguos a la parótida y producir lo que llamamos skip metástasis o metástasis de forma segmentaria, de manera que al hacer la parotidectomía pueden quedar células tumorales en la vaina, en la cobertura de los nervios periféricos, y a todos estos tumores malignos, como el mucoepidermoide de alto grado, el adenoquístico, el CA epidermoide, el adenocarcinoma de parótida, siempre después de la parotidectomía hay que cubrirlos con radioterapia, que cubra regiones regionales por las metástasis a nervios periféricos que hemos hablado. La próxima diapositiva es ya la penúltima, para terminar. Y aquí hay conceptos que ustedes, los estudiantes y los residentes de cirugía, tienen que saber. La primer renglón aquí dice que cualquier nódulo preauricular es un tumor de la parótida hasta que se descarte o se pruebe de otra forma. Yo veo frecuentemente pacientes que me llegan operados por cirujanos generales que no operan parótida con tanta frecuencia, que les llega un paciente con un nodulito chiquitito que está debajo de la piel, parece una idiotez, parece una cosa que hasta con anestesia local se puede operar, y que así ha sido. Les ponen anestesia local, resecan el nódulo y cuando resecan el nódulo se dan cuenta que se va más profundo, involucra el nervio facial y llegan con una cara paralizada porque el cirujano le ha hecho daño al nervio facial por no saber que era un tumor, lo más comúnmente un adenoma pleomórfico chiquitito, superficial, pero adherido al nervio facial. El primer paso siempre en una parotidectomía es la identificación del tronco del nervio facial y disecarlo preservando todas y cada una de sus ramas, la ocular y la cérvico-mandibular, que es el ramus mandibulares al labio inferior. Yo lo primero que hago es hacer el colgajo de piel, ir al canal auditor cartilaginoso. Allí se diseca este canal auditor cartilaginoso y se entra en la glándula parótida, irrigando y blanqueando el tronco del nervio facial.
El entrenamiento que nos dieron en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, el padre de cirugía de cabeza y cuello, el doctor Elliot Strong, él siempre nos enseñó que el tronco del nervio facial no varía y está siempre a 1 centímetro debajo. 1 centímetro es el tamaño de un nervio del dedito chico de la mano, a 1 centímetro debajo del canal auditor óseo. Vuelvo y repito, disecamos el canal auditor cartilaginoso hasta palpar el canal auditor óseo, 1 centímetro por debajo y 1 centímetro profundo al tip, o sea, a la parte superior del mastoide. Allí va a estar el nervio facial, el tronco. Yo a los residentes de cirugía, cuando les hago esta operación, les pongo una pincita hemostática y les digo, miren, aquí estamos a 1 centímetro debajo del canal auditor óseo y 1 centímetro profundo al tip del mastoide. Aquí va a estar el facial. Y empezamos a irrigar para blanquear ese tronco y indiscriminadamente lo vamos a encontrar. Una vez que lo encontramos, lo protegemos con una pincita y vamos resecando la glándula que está anterior al tronco del nervio facial, y eso implica pues una parotidectomía subtotal. Siempre resecar con un buen margen, y las resecciones de las otras glándulas salivares, la submaxilar, hay que disecar el nervio hipogloso y el lingual, preservando el ramus mandibularis del nervio facial. O sea, al hacer una resección de la submaxilar, hay que encontrar igualmente el nervio hipogloso, preservarlo, si no, la lengua se va a desviar hacia el lado donde se le hace el daño al nervio hipogloso, y preservar el nervio lingual siempre que se hace una resección de la glándula submaxilar. Estos son conceptos que no se pueden saltar. Ya entonces, por último, eh, aquí vemos una diapositiva donde vemos el canal auditor óseo arriba y vemos el tronco del nervio facial con su rama hacia arriba, hacia el ojo, que es la ocular, y su rama hacia abajo, que es la cervicomandibular, y vemos el tip del mastoide donde se inserta el esternocleidomastoideo. Encontramos el tronco del facial a 1 centímetro debajo del canal auditor óseo y profundo 1 centímetro profundo al tip del mastoide. Eh, yo, a mí me enseñaron que el cirujano que tiene que usar un estimulador de nervio para encontrar el nervio facial no debe hacer esta cirugía, porque va a ciegas, no sabe qué tiene, ni sabe dónde está qué, y estos estimuladores pueden quemar el nervio. Como su nombre indica, son estimuladores y pueden producir daño al nervio. Así que con los landmarks estos que acabamos de hablar, nunca he tenido un caso donde no he podido encontrar el facial y no hemos podido preservarlo completamente. Por último, la última diapositiva, una vez que encontramos el nervio facial, como ven aquí, con una pinza hemostática se pasa la pinza arriba del nervio facial y se protege el nervio facial
y con una tijera o un bisturí curvo se va cortando y resecando la glándula parótida, preservando completamente el nervio facial. Con esto hemos terminado la charla de cabeza y cuello, eh, y yo espero que no solamente eh, que hayan quedado claros en el tratamiento de los tumores, porque estos mismos conceptos que hablamos de neoadyuvancia los vamos a hablar en la otra charla de cáncer de esófago. Así que con esta terminamos esta grabación de cabeza y